Dulio, es licenciado en Kinesiología y Fisiatría y viene a hablar con nosotros en la mañana de la 2 de un tema muy particular y que abarca sobre todo a los adultos mayores, que tienen que ver con la degeneración cognitiva en adultos mayores a causa del aislamiento que llevamos en este 2020 por la pandemia del coronavirus. Cristian, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo. Buenos días a todos los que están escuchando este programa. La degeneración cognitiva, o más bien llamada demencia senil en los adultos mayores, se da... ¿Es lo mismo hablar de demencia senil como generalmente lo mismo, porque se trata de la misma degeneración cognitiva. Claro. Es como para cortar el nombre en una sola patología. Y para hacerlo un poco más cotidiano, más conocido, cotidiana, digamos, se conoce ¿sí? mejor como el Alzheimer, que es claro, entre el 60 y 70% de los casos de degeneración cognitiva en los adultos mayores. Entiendo. ¿Qué es la degeneración cognitiva? Es una patología que se da en este tipo de personas, que es crónica y progresiva. No tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Se va dando a lo largo de los años y consta de 3 fases. Una fase inicial, en la cual se empieza a olvidar de hechos recientes, se empieza a olvidar de dónde deja las cosas en su casa, se empieza a desubicar en tiempo y espacio en donde esté. Claro. Y después tenemos la fase intermedia, en la cual el adulto ya empieza a desconocer los nombres de los familiares, ya se asusta, piensa que no está en su casa, que lo secuestraron, que le están pegando, empieza a hacer, por así decirlo, una película en su cabeza de cosas que no están pasando. Claro. Y más adelante tenemos la etapa tardía, que generalmente ya es una etapa muy delicada en este tipo de personas, en la cual en muchos casos la persona termina postrada. La persona termina con muchas retracciones articulares, generalmente ya pierde totalmente la memoria, desconoce todo, se vuelven a veces violentos y empiezan a aparecer una cantidad de enfermedades secundarias debido a su propia inmovilidad y aislamiento. Ahora, preguntarte, Cristian, ¿cómo se puede detectar esto? Esto se puede detectar con hechos a la simple vista, como los signos y síntomas, claro, que podrían ser, por ejemplo, vos le preguntás qué día es hoy y no sabe, le preguntás cómo se llama él, que puede ser el hijo, y no sabe o le erra el nombre. También se le puede preguntar por dónde vivís, cosas de su vida en general. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir, así es. ¿Cómo se puede prevenir? Sacándolo de su ambiente. Por ejemplo, en este aislamiento a las personas adultas mayores les afectó mucho el tema de quedarse totalmente encerrado en su casa. Claro. O sea, las personas pueden salir con los métodos de cuidados adecuados, pero pueden salir, para eso ya están los barbijos, el alcohol en gel, las escafandras, hay muchos métodos de protección, el distanciamiento social. Con salir a una plaza nomás ya se logra un gran avance para frenar un poco el proceso de esta patología, o para prevenirla también. ¿Cuándo comenzaremos a ver las consecuencias del aislamiento o de esta progresión de la enfermedad en tiempo del aislamiento? ¿Ya se ve? ¿Lo comenzaremos a ver en unos meses? Y estadísticamente, en mi experiencia personal con mis pacientes, ya estoy viendo muchos lados negativos del aislamiento en lo que es esta patología. ¿Y con qué situaciones te encontrás, Cristian? Y me encuentro, por ejemplo, en situaciones que un paciente postoperatorio, me voy a la casa y mientras está en su postoperatorio tratándose conmigo, esa zona empieza a haber muchas degeneraciones en su método cognitivo. Vos le preguntás, por ejemplo, qué hora es y te dice son las 8 de la noche, siendo que son las 4 de la tarde. Siendo que hace un mes atrás no pensaba de esa manera, pensaba de una manera más fluida. Claro. ¿Esa es la situación más común con la que te encontrás? Esa situación es la más común con la que me encuentro. Sobre todo también el intenso miedo con el cual los adultos mayores tienen miedo a salir siquiera al kiosco que está en la esquina de su casa. Ni eso quieren hacer. Claro. ¿Y cómo podemos ayudar a que esto no pase tanto? Por lo menos, a ver, aquel que está escuchando tiene un papá, tiene una mamá, tiene un abuelo, y digo, bueno, la pucha, vamos a ayudarlo por lo menos a que no sea tan difícil. Y la mejor manera es sacándolo un poco de la televisión, porque en la televisión está bien que publiquen el tema de las estadísticas, el tema constante de las renovaciones políticas de aislamiento, pero no que estén todo el día mirando tampoco, se envenenan la cabeza literalmente. Tienen que tratar de salir de ese ámbito, de salir un poco a una plaza, de tratar de hacer la compra ellos mismos si pueden, físicamente si pueden hacerlo. Claro.
pero tratar de salir de su ámbito. Ahora la cuarentena se liberó un poco más, estamos en una etapa de distanciamiento social, excepto acá un par de fases que se modificaron en Corrientes por el tema de las 12 de la noche y esas cosas, pero se puede hacer muchas cosas todavía. Claro. ¿Crees que hubo un error a la hora de comunicar este tipo de cuestiones en el aislamiento? Sé que, a ver, no pasó nunca esto, una pandemia tan grave, pero digo, ¿no tomamos en cuenta la gravedad del mensaje por ahí que metimos? Se toma en cuenta, ¿por qué? Porque dan un mensaje que va destinado a toda la población, pero lamentablemente ese mensaje debería ser adaptado a cada parte de la población, porque generalmente los adultos mayores burdamente tienen tanto miedo que exageran un poco las cosas, por lo cual les impide hacer muchas cosas de la vida normal. Terminan estando, por así decirte, presos en su casa. ¿Y con tus pacientes hay algún tipo de tratamiento que estás siguiendo? ¿Haces alguna interconsulta con especialistas? Estoy haciendo interconsulta con especialistas, tanto neurólogos como psicólogos y psiquiatras. Claro. A ver, ¿cómo definís cuando un paciente necesita una interconsulta? Cuando empiezo a ver ya muchos signos y síntomas evidenciables, sobre todo de la degeneración cognitiva. Claro. Empiezo a preguntarles lo que te dije previamente, como qué día es hoy, cómo se llama, le pregunto las partes de su casa, dónde está el baño, dónde está la cocina. ¿Hace cuánto que trabajás con adultos mayores, Cristian? Yo trabajo hace 2 años con adultos mayores. Claro. ¿Y cómo te interesó esto o cómo te diste cuenta de que hay que hacer hincapié en la demencia senil, teniendo en cuenta tu profesión? Porque el año pasado, cuando todavía no estábamos en cuarentena, en plena pandemia, no veía tan frecuentemente esto, o no digamos frecuentemente, sino no veía de una manera tan fluida el paso de la enfermedad. Antes veía de una manera mucho más lenta el paso de la enfermedad. En esta pandemia, como estuvieron encerrados todos estos adultos mayores, vi una manera más rápida de la progresión de la enfermedad. ¿Y esos pacientes, o en general, tienen familiares, viven solos? Y es una ruleta, algunos sí, algunos no, algunos están en un estado un poco abandonado, algunos se compadecen los vecinos y le ayudan porque los hijos no hacen presencia, y hay algunos, sin embargo, que los hijos están sumamente a disposición de sus padres. Pero pasa igual. Pero pasa igual. Solamente que está la diferencia que se frena un poco o no. Porque el estado depresivo del paciente tiene mucho que ver en el progreso de la enfermedad también. Mientras más depresivo esté, más rápido va a progresar la enfermedad. ¿Hay síntomas de depresión también en este tipo de enfermedades? Hay muchos síntomas porque la persona, como por ahí no se siente en su casa, se deprime o se asusta. Piensan que le secuestraron o piensan que le están maltratando, siendo que la hija o el hijo le levanta para bañarle y no se quiere bañar, pero le tiene que bañar para mantenerlo sano y limpio, y entonces piensan que lo está maltratando. Cristian, estamos hablando con el licenciado en Kinesiología y Fisiatría, Cristian Gabriel Fedullo. Estamos hablando de la degeneración cognitiva, de la demencia senil en adultos mayores, cuyos pacientes se tratan con él. Cristian, ¿cómo puede hacer la gente para comunicarse con vos, aquel que te está escuchando? Y digo, bueno, vamos a prestar atención, vamos a ver cómo pueden hacer para consultarte. Pueden comunicarse conmigo a través de mi teléfono celular, que es 3794-3598-21. ¿Lo puedes repetir? 3794-3598-21. ¿Redes sociales tenés, Cristian? Sí, tengo Instagram, que es Cristian Fedullo. Fedullo se escribe Fedullo. Sí. Y también Facebook. ¿Tenés algún consultorio? ¿Atendés a domicilio? ¿Cómo haces? Sí, atiendo tanto en consultorio como a domicilio. Mi consultorio, la ubicación queda por Belgrano, al 1079, sí, entre Rioja y San Juan. Entre La Rioja y San Juan. ¿Y también atendés a domicilio? También atiendo a domicilio. Cristian, ¿una recomendación para la gente que te está escuchando? Que en el tema de la pandemia no tengan tanto miedo. Hay muchos métodos para cuidarse y ahora ya estamos más cerca de la vacuna, pero no es una razón para quedarse totalmente aislado en su casa. Hay una vida afuera por vivir. ¿Tuviste que cambiar mucho tu esquema de trabajo respecto a estas cuestiones? Sí, por el tema del protocolo, del lavado de manos, del tema del contacto con los pacientes, tuve que cambiar bastante mi modo de trabajo, pero uno se adapta. ¿Te encontraste con pacientes por ahí que dijeron, no, sabes que dejá de atenderme porque no sé dónde está, no sé con quién te relacionás y demás? Así es, había muchos pacientes con los cuales no pude seguir el tratamiento por ese miedo. ¿Cómo se le quita el miedo al paciente?
Y se le quita tratándole de explicar con argumentos los métodos de cuidado, de que no es tan exagerado, porque hay enfermedades peores que azotaron hace muchísimos años, peor que esta pandemia y con más estadística de muerte, que la gente no da artículo casi, como por ejemplo la obesidad y la diabetes, que son las enfermedades premium acá en Latinoamérica sobre todo, en donde la gente no se cuida. Claro. Bien, Cristian, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El licenciado Cristian Gabriel Fedullo es licenciado en Kinesiología y Fisiatría, trabaja con adultos mayores y nos quería contar de esto.